En nuestro mundo hay incontables objetos que han capturado nuestra imaginación a lo largo de los siglos, dejándonos intrigados y fascinados, especialmente aquellos cuyo origen permanece en la penumbra. Un ejemplo de esto son las enigmáticas calaveras de cristal. Se dice que en el inicio de los tiempos, cuando la Tierra era joven y los dioses aún caminaban entre los hombres, se erguía sobre el océano un reino de sabiduría y poder, la Atlántida. Los atlantes, seres de gran conocimiento y habilidades sobrenaturales, forjaron 13 calaveras de cristal, tan claras como el agua más pura y tan brillantes como la luz de las estrellas. Se decía que estas calaveras contenían los secretos del universo, la suma de todo el conocimiento de los atlantes y el poder para influir en el destino del mundo. Sin embargo, la Atlántida estaba condenada a desaparecer, tragada por las olas en un cataclismo que sacudió los cimientos del mundo. Antes de que esta civilización se perdiera en las profundidades marinas, los atlantes confiaron sus preciadas calaveras a los mayas, una civilización emergente que prometía florecer en sabiduría y gracia. Los mayas, reconocidos por su avanzado entendimiento de la astronomía y el tiempo, recibieron las calaveras con reverencia y asombro. Los sabios, conscientes del poder inmenso que ahora custodiaban, decidieron que las calaveras no debían permanecer juntas, pues su poder combinado era demasiado grande para cualquier hombre o nación. Así, dispersaron las 13 calaveras a través de los rincones más remotos del mundo, ocultándolas en lugares donde solo los dignos y valientes podrían encontrarlas. La leyenda cuenta que cuando las 13 calaveras se reúnan de nuevo, en un tiempo de gran necesidad, revelarán su conocimiento ancestral y ofrecerán su poder para guiar a la humanidad hacia una nueva era de iluminación. Pero hasta ese día, las calaveras esperan, desafiando a aquellos que buscan descubrir los secretos perdidos de la Atlántida. A lo largo de los siglos, innumerables exploradores y buscadores de tesoros han dedicado su vida a la búsqueda de las calaveras, pero ninguno ha logrado reunir las 13. Se dice que la reunión solo ocurrirá cuando el mundo esté al borde del abismo, cuando la humanidad haya perdido su camino y la oscuridad amenace con engullir todo. En ese momento, los elegidos serán guiados por las estrellas hacia las calaveras, y solo ellos tendrán la fuerza y la sabiduría para descifrar los enigmas y unir su poder. El misterio de las calaveras de cristal perdura hasta nuestros días. Algunos las consideran auténticas reliquias precolombinas, mientras que otros arquean la ceja ante su autenticidad. En el corazón de este misterio se encuentra la historia de Anna Mitchell Hedges. Regresemos al 1 de enero de 1924, cuando apenas cumplía 17 años. Anna recibió ese día un regalo que cambiaría su vida para siempre: un cráneo de cristal. Su aventura comenzó unos meses antes, cuando se unió a su padre, el intrépido aventurero británico Frederick Albert Mitchell Hedges, en una expedición a Belice, acompañados por un equipo del Museo Británico y expertos en cultura maya. Se adentraron en la espesura selvática en búsqueda de tesoros ancestrales. Su destino era Punta Gorda, un lugar envuelto en leyendas de antiguas civilizaciones. Fue allí, entre las ruinas de Luantun, la ciudad de las piedras caídas, donde Ana, con sus ojos jóvenes y llenos de curiosidad, descubrió una pequeña caja de madera tallada. Al abrirla, encontró lo que sería su mayor tesoro, un cráneo de cristal. Este objeto, cargado de misterio y poder, no era un simple adorno, era uno de los 13 cráneos de cristal que, según la leyenda, se encontraban dispersos por el mundo. Sin embargo, ¿se sabe realmente qué son y cuál es su origen? La historia que rodea su hallazgo es fascinante. El cráneo de cristal descubierto por la joven Ana y que después fue bautizado por su padre como cráneo del destino, es tan intrigante como el objeto mismo. Frederick afirmaba haber descubierto esta pieza en Belice en 1924, pero no la presentó al mundo hasta 1943. Esta demora levantó suspicacia entre los investigadores desde el principio. El objeto era impresionante, tallado en una sola pieza de cristal de roca, con un tamaño casi real y un peso considerable. Frederick la presentó como un hallazgo antiguo, afirmando que tenía más de 3.600 años y que había sido utilizada por los antiguos mayas en sus místicos rituales. Sin embargo, las investigaciones más recientes han arrojado luz sobre la autenticidad del cráneo. Técnicas avanzadas de microscopía electrónica han sugerido que su origen es mucho más reciente de lo que se pensaba. Algunos estudios indican que podría haber sido tallado en el siglo XIX en algún taller europeo. Además, documentos del Museo Británico indican que el cráneo no llegó a manos de Frederick en Belice, como afirmaba, sino que fue adquirido en una subasta en 1943 en Londres.
Esta discrepancia entre la historia presentada por Frederick y la evidencia encontrada plantea preguntas sobre la autenticidad y el verdadero origen del cráneo. ¿Fue una elaborada falsificación creada para impresionar a la comunidad científica y el público en general? ¿O hay más en esta historia de lo que parece a simple vista? La autenticidad del famoso cráneo del destino resultaba un misterio en los años 40 y 50. Hecho de cuarzo, no se podía datar con métodos científicos comunes, así que, para descifrar su verdadero origen, los expertos se enfocaron en el modo en que estaba tallado. En 1970, Anna, la custodia del cráneo en ese entonces, lo prestó a los laboratorios de Hewlett-Packard en California. Los resultados dejaron a todos boquiabiertos. El cristal estaba tallado en contra de su eje natural, una hazaña difícil de creer sin haber dejado rastros de fracturas. Además, no se encontraron marcas de herramientas metálicas. La conclusión fue que su elaboración habría requerido 3 siglos. Los estudios continuaron en el Museo Británico, utilizando tecnologías avanzadas como la tomografía computarizada. Se determinó que el cráneo probablemente fue tallado alrededor de 1930, basándose en una pieza similar exhibida en el museo desde 1898, la cual es una historia que también es digna de contarse. Antes de que el misterioso cráneo del destino llegara a las noticias, en 1857 un aficionado llegó al Museo Británico con algo verdaderamente extraordinario: una colección de 12 cráneos de cristal. Este individuo se presentó como Eugene Boban, un anticuario y arqueólogo francés. Los cráneos estaban tallados en cuarzo, con detalles impresionantes como dientes y cavidades oculares perfectamente definidas. Según Boban, estas calaveras podrían haber venido de México o Guatemala, y tenían un aire de rareza mesoamericana. Afirmaba que estos cráneos poseían poderes paranormales, tales como premoniciones, curación de enfermedades y la capacidad de cambiar el destino del poseedor. En el siglo XIX, los británicos quedaron fascinados por la historia que Boban presentó, y la colección fue comprada por el Museo Británico, haciendo millonario al vendedor. Logró ganarse la confianza del museo y se construyó una personalidad y credenciales únicas. Incluso afirmó ser miembro de la corte de Maximiliano I de México. Posteriormente, vendió algunas de las piezas en una subasta en el Museo Británico en 1898, donde fueron adquiridas con entusiasmo para enriquecer la colección de arte mesoamericano de varias instituciones, incluyendo el Museo del Muelle Branly en París. Estas piezas de cristal, atribuidas erróneamente como arte mesoamericano, dieron renombre a Boban y lo llevaron a una vida lujosa financiada por los museos europeos. Sin embargo, la verdad sobre la verdadera naturaleza de estos cráneos de cristal no se reveló hasta mucho después, cuando ya habían dado la vuelta al mundo como ejemplos únicos del arte mesoamericano en exhibiciones como la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia. Si tan solo hubieran sabido entonces la verdadera historia detrás de estos misteriosos artefactos. Volviendo con el cráneo del destino, es una pieza que se considera como una de las 13 calaveras de cristal conocidas, tallada con una precisión increíble, imposible de lograr con las herramientas y técnicas de la época precolombina. Por tal motivo se interpretó como evidencia de una tecnología avanzada o de intervención extraterrestre. Incluso algunos llegaron a pensar que el cráneo tenía propiedades ópticas únicas, que le permitían procesar información y proyectar imágenes. Estos cráneos aparecieron en 3 momentos diferentes, durante los siglos XIX y XX, cuando la fiebre por adquirir artefactos mesoamericanos estaba en su punto más alto en Europa y Estados Unidos. La historia de estas calaveras es intrigante y compleja, con relatos de anticuarios, museos y subastas. Algunas fueron donadas, otras vendidas y muchas se exhibieron como auténticas reliquias, solo para ser descubiertas más tarde como elaboradas falsificaciones. Las calaveras de cristal son objetos fascinantes que han cautivado la imaginación durante siglos. Sin embargo, no hay evidencia científica que respalde su autenticidad y las afirmaciones sobre las propiedades mágicas o místicas que se les atribuyen. ¿Cuál es la verdad? Solo el tiempo lo dirá. ¿Qué crees tú? Déjalo en los comentarios. Gracias por ver este video. Si te gustó, te invito a que nos des un like y si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Nos vemos en otros Misterios de la Tierra.